Estoy muy triste y no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Estoy muy triste y no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás, pero ya es tarde para analizar porque te has marchado y no volverás. Mis días sin ti son tan largos desde el momento en que tú te has marchado. No duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir y te marchas sin avisar, dejándome a mí en esta soledad. Te aleja, mujer, porque te pasé, pero no volverá a suceder. ¿Qué tal, Riquelme? ¿Qué tal, don Borrini? ¿Todo bien? ¿Y ahí qué andamio? Lindo domingo, ¿eh? Sí, lástima que nos agarró el eclipse. Pero esta vez trajimos el carbón, ¿se acuerda el otro día que nos olvidamos y lo tuvimos que hacer a mano? No me hagas recordar, Riquelme, no me hagas recordar. ¡Elsa! ¡La Fuente Roja! ¡No, la Fuente Roja! ¡Sultán! Se va a ligar un boquete, ¿eh? No se lo respeto más, ¿eh? ¡Qué lindo caniche que tiene, Tamburrini! ¡Qué lindo caniche! Lindo de verdad, ¿eh? No es un caniche, es mi hijo. Sultán Nicasio Tamburrini. ¿Y lo castró? No, machito. A los machitos no. ¡Elsa, la Fuente Roja! ¡Sultán! Hablando de todo un poco, Tamburrini. Sí. ¿Se acuerda de Donofrio? ¿Cómo lo va a decir, no, feo? ¿Se acuerda que fue a Canadá por cuestiones de negocio? Es insólito. Bueno, vino en Canadá. ¿Qué pasó, coño? ¿Y qué pasó en Canadá? Adivine qué me cuenta de Canadá, Tamburrini. Adivine. No sé. Me cuenta que en Canadá les obligan a todos, hasta los empleados públicos, a usar zapatillas de goma. Chupate esa mandarina. Es otra ideología. Es otra reigrambre popular. Es otra Tamburrini. cultura. ¿Cómo nos vamos a crecer como país, Tamburrini? ¿Cuánto vamos a hacer? ¡Elsa! ¡La Fuente Roja! ¡No, la roja! Sultán, ¡La roja! se va a ligar un moquete, ¿eh? Arriba el armario. La Fuente Roja. Arriba el armario. ¿Dónde está el armario? Bueno, arriba. No, esa no es Elsa. Esa no es Elsa. Esa no es Elsa. No. Déjela, pobrecita. Esa no es Elsa. No. La Fuente Roja, te dije. Esa no es Elsa. No. Esa no es Elsa. No, esa no es. No, esa no es. No, esa no es. Está mal la patrona, ¿eh? ¡Sultán! ¡No coma de ahí, Sultán! ¡No coma de ahí! Déjelo, Tamburrini, déjelo que es un chico. Pero me come porquería y no me come nada a la noche, Riquelme. Yo a mi hijo lo cuido como si fuera mi propio perro. Y eso nadie me lo va a discutir, nadie me lo va a discutir. Eso es lo que... ¿Qué cabeza cabe? Eso es lo que yo siempre digo, Tamburrini. ¿Qué dice? Que usted es más bueno que el pan, Tamburrini. Y cuando digo eso, me moqueo. ¿Pan de leche? Con azuquita arriba. Ah, Hablando de todo esto gastronómico, ¿comemos, Tamburrini? vamos a darle el diente. ¿Echamos la chura primero? Ahí está. Manteca, ¿eh? Es mantequita pura. Agarra el nervio. Estoy pipón. No me trae una musejita. ¡Qué rica vaca, Tamburrini! ¡Qué rica vaca que acabamos de comer, Tamburrini! Son las mejores vacas que comí en mi vida. Lo que acabamos de comer en una vaca, Riquelme. Sí, ¿Es una vaca? una vaca. Tenemos el vacío, tenemos la tripa gorda, tenemos la costillita, tenemos el colesterol. Todo eso es una vaca, Tamburrini. Yo soy hindú, Riquelme. Soy hindú, vegetariano y macrobiótico. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Eso es lo que le ¿Pero pregunté a qué usted. hago con mi vida? Yo lo descuido un segundo y se me mete en cualquier seta. En un ceibo, no en una seta me meto.
Bueno, es lo mismo, pero ¿qué? Hay que perseguirlo como los chicos. Usted hay que seguirle los pasos. Vamos. Tamburrini. Quiero algo bajativo. Algo que baje. Tengo un postre Quimili. No existe más. ¿Cómo no existe más? Cerró la fábrica. La mía, Que la no- fundé. Es que no tenemos que ir a Uruguay para comprar las cosas ahora. ¿Cuándo vamos a crecer como país, Tamburrini? Vamos. Lo invito. En el fondo me pusieron la clave visión. Es lindo. ¿Hay colores? Hay colores y aparte tiene una programación. Hay un programa que me hace muy bien de cuerpo. Vamos. Vamos. ¿Se acuerda cuando... Terminé séptimo grado. Sí, en una escuela granja con Tarantini. El sapito se pega así, mirá. ¿No tenés un Pepe Samar? O por ejemplo, la tortuga tortuguea. ¿Cómo tortuguea? La tortuga tortuguea hace. Pará, no empuje. Qué vértigo. ¿Cómo delfinea el delfinito? El delfinito delfinea así, mirá. Los pescaditos. Flipper está tratando de decirnos algo, abuelo. Déjame terminar, que va a hablar vos solo. Vos tenés que dejarle terminarle. Vos para mantener el PPP ese que vos decís. PDB. Es el PPP, el tereré y el yaguareté y todo eso. Vos le tenés que pintarle todo el PTRB rojo, el boliche y toda la bandera roja como Brahmi. Todo con la banderita y todo con la banderita de Brahmi. Antes de mandar 3 o 4 birras para hacerlo bien, ahí, tranquilo, contento, ¿viste? Y le va a pasar peripivo vos. Y al que no le compre, vos ahí le deja el tacuarembó así, como grande, con la flor que va solo y frota en el agua y después va y viene y solito ahí. Estoy enamorado. El amor se me llevó toda la energía de mi cuerpo y toda la energía de mi vida. Porque estoy enamorado. Es como un motor imparable. Es como algo visceral. Esto de estar
enamorado. Te destruiré, hombre de acero. He averiguado tu fecha exacta de onomástico y puedo deducir que eres un chancho con ascendente conejo. El chancho con ascendente conejo deja mucho que desear. Son autoritarios. Además, sí que vencemos cualquier obstáculo, como tú, un hombre de acero. Además, ocultan su personalidad bajo una coraza, como tú, bajo ese traje invencible. Te destruiré, hombre de acero. Ah, si supieras cuánto padezco, yo hubieras venido a ofrecerme tu perdón. En nombre de tanto padecimiento, te pido ahora que me perdones. Sí, que me perdones y que me salves. Ernesto está a punto de descubrirlo todo. Todo. Sospecha, sospecha. Ayer ha venido como un juez a interrogarme, serio, severo, desconfiado. Quería saber las causas de nuestra enemistad con la familia Arce. No pude contra él, estoy muy transida y atribulada. Y no tendré fuerza para resistir el shock. Dejo una puerta abierta, el motor encendido. Del otro lado del muelle, en la playa, camino. Y meto mis zapatos impecables en el barro arcilloso y marrón del Río de la Plata. Los chicos están divinos, ¿no? Sí, ¿Los querés? apasionadamente. No puedo imaginarte apasionado por él, ¿no? Tengo unas ganas de que llegue el fin de semana. Vos sabés que ayer me estaba acordando que nosotros no volvemos a ese hotel desde mi primer embarazo. ¿Te acordás? Sí. El clima en el campo es tan purificador, ¿no? Vamos a poder remar en el lago, comer almejas. Almejas. Vamos a poder hablar. ¿Qué libros vas a llevar para que leamos? Me voy a aplicar. Algo debe haber en la biblioteca, en el dormitorio. Nos va a venir muy bien este descanso solo, sin los chicos. Las cosas se pusieron bastante pesadas últimamente. ¿Te parece? Me parece que sí. Me parece que estás deprimido y que no haces ningún esfuerzo, pero las cosas se pueden hablar. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todo esto. Pienso que necesitamos hablar. Mira, Javier, vos no te das una idea el esfuerzo que requiere vivir con ¿Puedo hacer una una persona pregunta? Una sola que se pregunta, pasa no. horas sin Por favor, hablar. déjame hacerte esta Perdóname, pregunta. no, Es déjame importante terminar para la idea de lo que yo te estoy diciendo. Pero te la pasaste Vos mal a sabés vos. lo que es Quiero convivir con preguntarte alguien algo, que se solamente. pasa horas. Si vos fueras creyente en algo, profundamente creyente en algo, ¿a qué iglesia te harías adepta? La primera que se te ocurra. Es esto lo que haces, Javier. ¿Qué hago? Es esto lo que haces. Contéstamela. No te voy a contestar absolutamente nada. Que todas las infecciones que el sol aspira en ciénagas, zanjas y pantanos caigan sobre Próspero y lo cubran poco a poco de llagas. No sé que sus espíritus me oyen, pero yo necesito maldecirlo. Miren, ahí viene uno de sus espíritus y viene a atormentarme porque tardo demasiado en trasladar la leña. Voy a tirarme al suelo, a lo mejor no me ve.
G-U-I-A. Con esta secuencia de letras, mis amigos, comienza para todos nosotros el libro de la vida. El libro de la vida que todos llevamos dentro, muy dentro nuestro, en nuestro ácido desoxirribonucleico, en nuestra molécula de la herencia, en nuestro ADN indispensable, con información básica de cómo está constituida la persona, como una guía, como tu nueva guía Peusa, con la fórmula de cómo está constituido el ser humano. Comportamientos, formas de ser, distintas líneas de pensamiento, tendencia al consumo de drogas, orientación sexual y hasta desde dónde vamos y hacia dónde venimos. Todo por el precio módico de 10 bolívares. Ahora bien, el cambio, o error, u omisión de estas letras determina lo que para nosotros son las 3.000 enfermedades genéticas conocidas hasta la fecha. 3.000 enfermedades que paso a enumerar. 1. Mal de Alzheimer. 2. Mal de Charcot. 3. Leucemia del tipo A y B. 5. Herpes, charango, pombo, sarampión, varicela, escorbuto. Y después de esta hora y media de enumerar las 3.000 enfermedades genéticas, cabe hacernos esta pregunta. ¿Entienden? ¿Entienden la importancia de la lectura del genoma humano? El mundo lo vislumbró, el mundo ya lo adoptó como patrimonio universal, como patrimonio de la humanidad. Pero más allá de lo bioético o lo biomédico, la lectura del genoma puede ser utilizada para detectar y prevenir algunas de estas 3.000 enfermedades genéticas conocidas hasta la fecha. Pero atención, atención. El genoma también puede ser utilizado para discriminar, para discriminarte a ti, que quieres ingresar a una cobertura médica, o discriminarte a ti que quieres ingresar a un seguro de vida, o discriminarte a ti que quieres ingresar a la escuela de suboficiales, sargentos Lemos. Cielo 7. Soy yo. La verdad es que estoy nerviosísima. Yo no estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. No sé qué decirte. Hola. ¿Qué le puedo traer? Para mí una margarita sin alcohol. ¿Y el señor? Señor. Cielo, te están preguntando qué vas a tomar. Vodka. ¿Perdón? Vodka. ¿Cómo no? ¿Sos rumano? No. Sorda. Sorda muda. ¿Conoces el mar? No. Yo tampoco. Vamos un día. ¿Y dónde queda? En las Toninas. Tengo una idea. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a ver una película del mar? Así lo vemos antes. Qué bueno.
Vamos. ¡Ay, Piluso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que me entró una piedrita en el ojo. Me entró una piedrita en el ojo. ¡Ay! ¡Ah! Uy, qué piedrita. Toma, este es tuyo. Sí. Piluso, ¿Qué? ¿por qué no aprovechamos ya que tenemos la piedra, el papel y la tijera y jugamos? Ahí está. Dale. Vamos. Piedra. Papel, te gané. A ver, de nuevo, dale. Dale, a ver. Piedra. Papel, te gané. No, qué vivo, vos porque tenés el papel. Bueno, toma el papel, dale. Ahí está. Papel. Tijera, te gané. Ah, qué vivo, vos porque tenés la tijera. Bueno, está bien, te voy a dar las tres cosas y te Ahí voy a está. dar la oportunidad para que me gane, Coquito. Elegí cualquier cosa, de las tres, cualquiera. Piedra. Papel, te gané. Papel. Para, déjame pensar. Tijera, te gané. Tijera. Uy, empatamos. Uy, ¿pensaste tijera? Sí, empatamos. ¡Piluso! ¡La leche! Bueno, vos querés levantar un poco. Bueno, el show del chiste, entonces. Pero yo quiero empezar con un chiste. Pará. Resulta que había un caníbal con gastritis y el médico brujo le dice, pero Tumbuctú, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que me comí un tartamudo y ahora lo estoy repitiendo. No es gracioso. A veces te aburrí, a veces no. Pero a veces estás cómodo. Yo estoy cómodo. ¿Para dónde sale esta? Bueno, Carlos, la idea es empezar un poco con cómo está organizada tu familia de origen, como tus viejos, si tenés hermanos, y en qué momento decidiste que ibas a ser actor y bueno, si tenías el mandato paterno o no de serlo, o cuál era el lineamiento familiar, por dónde venía. Bueno, no tuve ningún artista en mi familia. Era mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano y yo. En Munro. En Munro, sí. Cerca del centro comercial. Digamos, yo admito que soy de segunda selección. Igualmente, digamos, no había antecedentes, pero sí una avidez de arte. No sé por qué, era como una inquietud, ¿no? Desde muy chico. Pero no tenías que ver con tus amigos del barrio, digo, no, en ese sentido No, encajabas o no. con mis amigos del barrio eran jugaba al fútbol, hacía, qué sé yo. Vivía enfrente de un ferrocarril, del ferrocarril Belgrano, entonces tenía historias con los trenes, eso era muy, muy interesante. Pero no, artísticamente no tenía vinculación con mis amigos, sino más que nada con un acto más privado, ¿no? De ver alguna enciclopedia con cuadros y figuras o probar alguna, qué sé yo, pintar algo o esculpir o tallar alguna madera en algún momento y no saber por qué. Y después, bueno, eso se fue desarrollando, ¿no? ¿Y tus viejos a qué se dedicaban? Mi viejo era comerciante, se dedicaba a la carnicería y hacía televisores en casa. ¿Cómo hacía televisores? Hacía televisores, los vecinos le daban la plata y mi papá compraba, en ese momento hacía con bombitas, con lámparas y los armaba en mi casa y después se los daba a mis vecinos y por eso recibía una plata, digamos, armaba televisores. Esa es la historia. Ahora es un poco más simple o quizás no se hace tanto, pero armame un televisor. Entonces él lo armaba.
Pero, digamos, el ingreso de dinero, eso lo hacía por hobby. El ingreso de dinero era por el comercio, digamos, por la carnicería. Que en realidad no era una carnicería, era un mercado. En el mercado Dorrego Minorista y en Belgrano y Piedras. Entonces, que ahora no está más, es una hermosa playa de estacionamiento. Entonces él tenía un puesto ahí en el mercado. Tenía un puesto, sí. Y a veces yo cuando paso por ahí entro, que ahora hay autos, y entro donde estaba el puesto de mi papá y le digo algo. Una vez le transmití que había tenido un nieto. Ajá. Y después cuando paso muy poco igual, por ahí. Pero me sitúo justo en el puesto donde estaba. Ajá. Que ahora está todo marcado para autos, ¿no? Ajá. Y haces una conexión así. Hago una conexión psicoespiritual. Sí, imaginaria también. Bueno, ¿y tu madre? Mi madre enfermera, enfermera de la rama de las samaritanas, que eso ¿Qué es una enfermera de la rama de las samaritanas? y ayuda, digamos, más allá de lo económico. Ella tiene un mandato como el mandato hipocrático. Ajá. Ella tiene el mandato samaritano. Y a mí me parece que eso también me marcó en un punto, porque yo me siento samaritano con ciertas cosas, ¿no? Con el público también. Ajá. Y que era una casa grande donde tu viejo tenía el taller y vos ahí usabas cosas del taller, ¿cómo era? No era una casa muy grande, era una casa con un patio. Mi viejo hacía los televisores ahí arriba de la mesa del comedor. Y después él se iba de Munro al centro, tenía que tomar el tren, el subte, y bueno, y llegaba al mercado. Ahí eso es San Telmo, ¿no? Belgrano y Piedras. Y bueno, primario y secundario en Munro. Sí, primario y secundario en Munro. O en Florida, o en Olivos, ¿no? Porque está todo cerca. ¿Y tus hijos qué querían que fueras? En secundario, estás en cuarto y quinto y ya había alguna expectativa de algo con vos. Lo que pasa es que desde muy chico un poco yo me imponía. Me imponía, digamos, ganas de hacer algo y lo hacía. Más allá de que mi padre, que era bastante severo, decía no, me las arreglaba para hacerlo. Entonces, digamos, yo fui el menor, digamos, de los tres fui el menor. Entonces, era como que los agarré cansados. Entonces, como mi papá se impuso en una época, pero conmigo me le costaba un poco más. Por cansancio y porque también yo me las ingeniaba para eso, ¿no? Para hacer lo que quería. ¿Y entonces tus Soy hermanos? el signo de Aries, es como un signo bastante perseverante. ¿Y tus hermanos a qué se dedicaron? Mi hermano comerciante también, como mi padre, digamos, pero vendió otras cosas, no carne. En un momento se dedicó, digamos, a la gastronomía. Y mi hermana fue, digamos, un poco mi madre cultural, ¿no? Porque si bien mi mamá o mi madre fue siempre una imagen de madre, y yo siempre la tengo y siempre tengo una comunicación como madre, mi hermana era la que me incentivaba el arte, me incentivaba la lectura, me incentivaba... Estuvo muy pendiente de mi educación, entonces le debo mucho a mi hermana en ese sentido. ¿Y qué te hacía leer, por ejemplo? No sé, desde el Principito hasta lecturas de quizás adultas también, en ese momento. No me acuerdo bien, pero Guy Descartes me lo leí gracias a ella, pero al mismo tiempo era una lectura media berreta. No fue una lectura wow, pero bueno, leí gracias a ella y que me incentivaba. Pero al mismo tiempo toda la colección Villique me la leía, pero digamos porque había que leer y para la escuela había que leer y todo, pero me lo incentivó mi hermana. Me incentivó también pintar, dibujar.
Ella misma estaba pasando en un proceso así de descubrir el arte y me lo transmitió. Justo cuando a mí también se me despertaban esas ganas. Ella fue de todo, porque fue una estudiante crónica de muchas cosas, pero fue contadora pública y grafóloga. Y bueno, y la ayudaba a estudiar a ella, la grafología. Y tiene muchas cosas, digamos, del estudio de la personalidad. Entonces, hay mucho acercamiento a la fisonomía. Yo me acuerdo que le ayudé a estudiar fisonomía 1 y 2. Eran 2 materias de humanidades en esa escuela. Y me acuerdo que empecé como a ver la fisonomía de la gente. Entonces me impresionaron mucho los rostros siempre. Entonces vi la clasificación de los temperamentos, nervioso, sanguíneo, linfático, bilioso, bueno, todo eso me encantó siempre. ¿Lo usaste después para Dr. Peuser? Después lo usé para Dr. Peuser con Lombroso. Lombroso era un italiano, digamos, un científico, un pseudocientífico italiano que estudiaba la fisonomía de la gente y la ¿cómo se llama? La criminalidad. Genotipo, ¿no? sí. La criminalidad en el genotipo, digamos, eso sirvió mucho. ¿Y eso viene de tu hermana, de haber estudiado con ella? Sí, pero al mismo tiempo también los dibujos y las pinturas, por ejemplo, siempre me impresionaron mucho los rostros. Siempre buscaba en el espejo siempre otra cara, no la mía. Dibujé mucho. Estudié en Hermenegildo Sabat, que se especializa un poco en rostros. Hermenegildo. ¿Y a qué edad tenías cuando estudiaste con él? 13 años. Pero ¿cómo es? Digo, ¿tus viejos sabían quién era? ¿Vos pediste? ¿Cómo a los 13 años se te ocurre...? Porque yo agarraba los diarios, Clarín, y me ponía a copiar las caricaturas de Hermenegildo, de Menchi Sabat. Ajá. Y en un momento dije, ¿por qué en vez de copiar esto voy directamente a tomar clases con él? Y fue un razonamiento mío y no me impuso nadie. Igualmente me estimularon, me decían, qué bueno hacer dibujo, sería bueno. ¿Que estaba en San Telmo en esa época el estudio? No, estaba en Irigoyen, en Microcentro. Y después se fue a donde a San Telmo, sí. ¿Y era habitual que chicos de tu edad estuvieran estudiando con él? ¿Había compañeros? Había, sí. Ajá. Había chicos. Bueno, ¿terminás el secundario? Hacíamos modelo vivo, era intensivo, digamos. Él pintaba con nosotros, él pintaba cuadros con nosotros. Se ponía a pintar cuadros y nosotros hacíamos o un modelo vivo o una naturaleza muerta, o copiábamos y trabajábamos mucho. Y me quedó mucho de eso porque seguí pintando yo mucho tiempo. Me gané un premio nacional. Me gusta mucho la pintura. ¿Estás en 5º año y de ahí ya pasás al conservatorio? ¿Cómo te enteras del conservatorio? ¿Cómo fue? No, en 5º año, después de 5º año yo hago el servicio militar, en el 82, en Guerra de Malvinas, y fui a Río Gallegos. En realidad mi destino era comandante de Piedrabuena, que es un poco más al sur. Y Río Gallegos estuve acuartelado y yo estuve 18 meses, un año y pico. Y bueno, y viví todo ese momento, digamos, incómodo. ¿Y qué recuerdos tenés de eso? Aprendí a manejar cañones. Así que si hay un cañón, yo te lo manejo. Cualquier tipo de cañones, además. Eso era lo más... Porque, digamos, desde los bus, que es un cañoncito, digamos, que es el que el proyectil se pone por la boca. Sí. Y puedo llegar a manejar un bitubo, un antiaéreo.
En realidad yo di protección antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos durante toda la guerra. Esa era tu Sí, tarea sí, sí. ahí dentro. Esa es mi tarea. Manejar un cañón antiaéreo para que los ingleses no ataquen el aeropuerto de Río Gallegos. Y no atacaron. O sea que me fue muy bien. Che, bueno, y en esos meses era, digamos, ¿había alguna posibilidad de que te mandaran ahí a las islas? Sí, ¿o no? ¿Cómo fue? era el tercer relevo yo. Y el segundo estaba peleando en las islas. O sea que sí, en cualquier momento iba a ir. Ujú. Era raro, estaba viviendo una película, estaba en combate, me sentía Big Morrow, el sargento Sanders. De hecho, yo cantaba siempre, cuando hacíamos formación, cantaba siempre la canción de la serie Combate. Taran, tan, 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 taran, tan. Y era el sargento Sanders, Big Morrow. Pam, 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 pam. Soldado, ¿qué hace? Y nadie sabe porque lo hacía muy despacito, aunque algo se escuchaba, ¿no? Bueno, ¿y con tus compañeros ahí, que eran de todas las provincias, ¿no? ¿Cómo eran? Sí, fue raro porque yo era el único de Munro. El único de Munro. Yo pensaba encontrarme a más gente de Munro. Conocí mucha gente de González Catán. Ajá. Es más, gracias. Es más, había más gente de González Catán que de otros lugares y dije, acá se equivocaron. Yo no soy de González Catán, yo soy de Munro. ¿Y por qué no hay gente de Munro? Algo se equivoca, no sé. Algo pusieron una lista equivocada y como en esa época a mí me pasaban cosas muy así. Mi adolescencia fue muy, digamos, o sea, yo estaba ahí y no lo podía creer, o sea, era una equivocación todo eso. Bueno, ¿y terminaste el servicio militar? ¿Y entonces? Terminé el servicio militar, me deprimí un año. Estuve deprimido un año muy mal. Y desde ahí... ¿Qué era? ¿No salir a la calle? Sí, en la cama, no salir a la calle, no creer que podía hacer nada. Pensando, a ver, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué, no solamente por qué una guerra? ¿Por qué yo estaba ahí? ¿Por qué había gente que podía morir por una causa totalmente gratuita? Una causa, digamos, impuesta. Bueno, una guerra. ¿Y tus viejos te contenían o pensaban que eras un vago que te habías tomado un año? No, ellos me contuvieron, y al mismo tiempo también el hecho de sacarme de ahí fue un tema. Porque con la depresión viene un montón de cosas, qué sé yo, la droga, el alcohol, todo. Uno piensa que puede salir de cualquier manera. Entonces, bueno, nunca se enteraron que yo me drogaba ni que tomaba alcohol, porque guardaba principios éticos también dentro de la familia, pero era preocupante. Después empecé como a ver que, bueno, que había que trabajar, que había que estudiar, y que tenía pendientes materias, porque yo me fui aquí de quinto año con todas las materias sin dar. Entonces dije, bueno, después de esta depresión horrenda, voy a dar todas las materias. Eso fue como un objetivo. Y pasó que fui al colegio y todos me miraban como una especie de veterano de guerra, como un héroe de Malvinas. Porque alguien me había visto en una misa en Malvinas, pero yo nunca estuve en Malvinas. Y cuando quería hablar, todo el mundo me decía, di matemáticas, la más difícil, hice lo que pude, y al final dije, bueno, no, ya la primera materia di mal, y en la mesa examinadora pusieron un 4, y hicieron, todos gestos eran. Y yo dije, wow, muy bien. Y así todas las materias, di todas las materias, era un secreto a voces. Que había que aprobar al veterano Sí, de Malvinas. y al mismo tiempo la única materia que yo estudié fue química. La que te gustó estudiar, digamos. Sí. Y que aprendiste algo. No es la que me gustó, era la que a mí se me complicaba y dije, para esta tengo que estudiar sí o sí, porque es complicada. Y había estudiado realmente. Entonces cuando vino todo el gesto y todo, cuando contesté 2 preguntas, digo, no, yo quiero dar el examen bien.
Ya hablé yo, me impuse. Creo que era la última materia que daba. Y di el examen y lo di muy bien y me pusieron 9. Fue así una cosa media rara, pero igual agradezco la buena voluntad de los maestros que antes me retaban y que me hicieron llevar esas mismas materias, me las aprobaron. No, pero aparte tengo un buen recuerdo de Echeverría de Munro, que eran todos refugiados intelectuales en ese colegio. Ahí hice teatro por primera vez también. El Esteban Echeverría de Munro fue un colegio que a mí me marcó, sí. Bueno, ¿y cómo llegas al conservatorio después de rendir las materias? Voy al Conservatorio Nacional a hacer el famoso curso del Conservatorio Nacional. O sea, enseguida terminás ya con el objetivo de entrar. Sí. ¿Y cuándo pensaste que te querías dedicar a eso? Porque era una carrera... Era el mismo Colimba, cuando cantaba la canción del Sargento Sanders. Dijiste, voy a ser actor. Y sí, porque además en el servicio militar yo actuaba, no era yo. Yo actuaba un personaje. ¿De qué? De soldado, de buen soldado, de buen compañero, de persona, de ser humano. Actuaba básicamente de ser humano. Después me di cuenta que me tenía como que meter adentro de ese ser humano, pero después que saliera del servicio militar. Durante no. Y me parece que es eso la actuación. Uno sale, ve cómo otro actúa en el cuerpo de uno y después cuando termina... Volvés. Vuelvo, sí. Entonces ahí decidiste, ¿y te preocupaba el tema de la supervivencia, de si me dedico a actor, de qué voy a vivir? Sí, lo que pasa es que cuando uno entra a hacer teatro empieza como a gustarle algo de eso, algo del riesgo. Algo del riesgo, algo de la precariedad, algo del yo puedo hacerlo. O sea que es el paquete, es actuar más la forma de vida, lo que te gustaba del actor. Sí, no, y además los telones, hubo varias etapas, porque yo al principio quise entrar a la escuela municipal y no me dejaron entrar. ¿A la municipal? No, al conservatorio, a la escuela municipal de arte dramático. Y me dijeron que no servía como actor. Entonces, cuando uno pone casi todo ahí, le dicen que no sirve como actor, es algo muy frustrante, pero al mismo tiempo uno no sirve para nada. Yo había salido de una depresión, no ayudaba mucho eso. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, lo que no te mata te fortalece, leyendo a Nietzsche. Entonces dije, esto tiene que ser lo mío, en medio de cabeza dura, muy ariano, muy ahí insistiendo con lo de uno. Y fue, digamos, a mí me parece que hay frases frases y gente que estudió teatro y que hace teatro que me ayudaron a que eso era lo mío. Que yo me acuerdo de Roberto Ar con Prepotencia de Trabajo, que el teatro es prepotencia de trabajo, y me parece que tiene razón, que tenía razón. Y que tenía razón en esa época mía y en esa experiencia mía, ¿no? De hacer y no fijarse, hacer. Entonces ese año no entraste y ¿qué hiciste? Me junté con Damián Draesig, que también a él le dijeron que no servía, que en realidad a él le dijeron que era chico todavía, tenía 21 años, él tenía 19 años y yo tenía 22. A él le dijeron que no servía tampoco, nos juntamos, nos emborrachamos varias veces y entramos a estudiar con Mónica Ramos en el ETI, el estudio de teatro integral. Era lo dirigía Víctor Bruno. Pero yo estudié con Mónica Ramos, que también, una profesora de teatro muy de cabeza muy abierta, en un primer año que me permitió lo que se hace en el primer año, que es conocer los juegos, conocer el proceso de aprender teatro, que es desinhibirse, y logró sus resultados y siempre la tengo en mi corazón, a Mónica Ramos.
¿Y después sí entraron al conservatorio? Y después no, dijimos no vamos a entrar ahí. Fuimos a la escuela municipal. Ah. Hicimos el curso de la escuela municipal, que era más corto, Sí. que eran creo que 2 semanas con distintas materias. Y ahí entramos los dos porque también era otra forma, ¿no? Ujú. Había menos materias teóricas, había más materias prácticas, Ujú. era mucho mejor. Empiezan juntos en la escuela municipal. ¿Esto viene de juntarse como los Messi? ¿Viene de antes o después de entrar a la escuela municipal? ¿En qué momento lo deciden? Ahí conocimos, digamos, ahí conocemos a Viviana Tellas. Con Viviana Tellas hicimos una obra donde hacíamos de mellizos. ¿Qué eran esas obras de teatro malo que llamaba Sí, ella? sí. Hicimos el primer festival de teatro malo, que lo hicimos en el Paracultural, juntando dinero para la obra El esfuerzo del destino. Contá un poquito qué era el teatro malo en esa época. ¿El Festival de Teatro Malo? Sí. En realidad, el concepto de teatro malo era, si supuestamente el teatro que estábamos viendo en ese momento era bueno, entonces nosotros vamos a hacer otro teatro diferente, o sea, malo. Ujú. Era simplemente eso. ¿Pero había algún parámetro, digo, más allá del... ¿Algún concepto sobre eso? Sí, ¿Algún- no sé, algo en relación con los personajes o con la historia, o que no tuviera historia o algo así. No. Nos agrupamos y lo llamamos teatro malo. Lo que pasa es que Viviana Tellas agarró una obra que era una obra de teatro que fue a concursar, un concurso que hizo Saulo Benavente, Ujú. y que alguien se la mostró como algo que estaba arrumbado. Entonces agarró esa obra y dijo, no se puede llegar a hacer esta obra, es tan mala que no se puede hacer. Pero al mismo tiempo, el hacer una obra mala la resignificaba, entonces dijimos, dijo ella en realidad, hagámosla. Ujú. Y al hacerla estábamos haciendo algo diferente seguro. Claro. Entonces, ella, digamos, planteó la obra en todos los actos que estaba. Era una obra con actos y con escenas. O sea, era una obra convencional. Era una obra muy estructural. convencional con muchos actores también. Y en esa obra no existían 2 personajes que eran mellizos, que eran iguales. Entonces nos disfrazamos de lo mismo, digamos, nos vestimos iguales y actuábamos de mellizos. Ujú. Y no éramos mellizos. Ajá. O sea, yo era más alto, era el Gordito, más bajo. sí, o más tenía, no sé, eran muy diferente a mí. Mm. Pero en esa obra actuábamos de iguales. ¿Y en era qué actuar año era? De iguales. Y fue La obra de Vivi, digo. Sí, la obra de Vivi fue en el 87. Ujú. 87, sí. Eso fue una obra de teatro que hicimos, Ujú. Mejilandia. Mejilandia, que fue el último periodo Sí. de los Meji, el Porque- último. Porque de antes ustedes no tienen grabado nada. 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 Hay algo hicimos en el Monitor Argentino. Sí. Un programa sí, que sí. lo conducía Caparrós Caparrós y Dorio. Sí, sí. Y hay algún registro de eso, pero muy poquito. Que fue un programa dedicado al underground. No, o algo al así. posmodernismo. Al posmodernismo. Sí, que en esa época decir posmodernismo era muy gracioso, porque era una cosa así, era muy vacío también todo, porque decía, ¿qué es? Bueno, y ahí no aparece el Buenas noches Argentina, no. Sí. En la obra. Sí. En ese registro sí, pero Buenas noches Argentina era un final que nosotros le encontramos, los Meji, aparecíamos en el Paracultural 3 veces por noche, Ujú. jueves, viernes, sábado, aunque otro domingo también, Ujú. pero aparecíamos 3 veces en la noche. Ujú. Y cada vez aparecíamos con algo de 3 minutos, no más. Ujú. Entonces, cada vez que terminábamos era como un informe que hacíamos. Ujú. Hacíamos, por ejemplo, teatralizábamos el menú de una carta de un restaurante o
o las indicaciones de un colectivo, o las indicaciones de la pileta. Y hablaban para nadar. simultáneamente. Hablábamos al mismo tiempo, porque ninguno de los dos quería hacer algo del otro, ni tampoco cada uno algo de uno, sino que los dos hacíamos las cosas de los dos. Un contrato que hicimos rarísimo. Pero digo, teatralmente Sí. estos era que los dos eran como uno. Hablaban al unísono Sí. y se movían al unísono. El resultado fue eso. Lo que pasa que también yo escribía algo para hacer y él escribía otra cosa. Entonces yo no decía lo mío, ni él decía lo de él. Los dos decían. Juntábamos las dos Sí. cosas y los dos decíamos al mismo tiempo eso que Ajá. escribíamos. Ajá. Fue algo así. Nosotros nos complicábamos mucho, también. Terminaban, digo, para que sepan lo que es el Buenas noches Argentina. Sí, cada cosa de 3 minutos en la noche decía, buenas noches, Argentina. Y saludaban. Como si fuéramos alemanes viendo o pasando un informe sobre lo que veíamos en Buenos Aires o en Argentina, ¿no? Ujú. Y después se creó como un sello eso, porque todos los espectáculos terminamos así. Ujú. ¿Y en qué momento dejan de hacer estos informes al unísono para ya armar un espectáculo? Y en el Paracultural empezamos a juntar muchos de estos y los unimos por un tema. Fue temática. El primer espectáculo fue temático. Fue la educación, digamos, ¿no? Ujú. Era desde el jardín de infantes hasta, digamos, la universidad. Ujú. Y pasábamos todos esos lugares como ese informe, pero llegó a ser, y el resultado llegó a ser, digamos, una forma clownesca dark, ¿no? Pero era temático. Y a partir de ahí hicimos todos los espectáculos, los hicimos temáticos. Palomitas por doquier, por ejemplo, agarramos todas las máquinas, desde la fotocopiadora hasta la máquina de sacar fotos, hasta el sintetizador, lo uníamos y hicimos un espectáculo. Después, por ejemplo, en Mejilandia, en Bienvenidos al Planeta Meji, hacíamos un país paralelo y empezamos a ver todo lo que componía un país y empezamos a trabajar en base a eso. Mejilandia ya fue un rejunte de cosas que ya teníamos, las fiestas. Después el último en la Fundación Banco Patricios. ¿Cómo se llamaba? ¿El último? Sí. El último fue Mejilandia, que era así todo un rejunte como decir, bueno, un poco ya sabíamos que nos íbamos a separar en ese momento. Entonces fue juntar todo para decir, bueno. Y una de las características por ahí era esto del humor monstruoso, que después los investigadores empezaron a denominarlo así, ¿no? Sí, más que nada es una definición de Damián eso. ¿Humor monstruoso? Humor monstruoso, Ajá. sí, sí. Y yo, digamos, como aceptaba eso, porque en realidad monstruoso viene más como demostrar, ¿no? Demostrar nuestras propias... el primer espectáculo se llamó Aquí están mis muñones. Que era eso un poco, era mostrar las llagas que uno tenía, ¿no? Y que venía por ese lado. Y que era interesante también porque éramos bastantes monstruos de deformidad también, ¿no? A mí me gustaba mucho la gestualidad al extremo y me entusiasmó mucho el concepto ese de monstruosidad, lo monstruoso. Te quería preguntar por una obra que por ahí pasó un poco como sin pena ni gloria, pero a mí me pareció una maravilla, retomando este último personaje, que fue una que dirigió Pompeyo. Pompeyo Diver, El sí. pasado. El pasado. Contá qué personaje hacías y cómo lo construiste. A mí me pareció una maravilla. Eso fue en el Margarita Xirgu. Sí. Fue una obra de Florencio Sánchez, El pasado, y yo hacía de Rosario, una madre de familia que se le había, digamos,
se le había complicado el tema porque había tenido un hijo con otra persona. Ujú. Por eso se llamaba El Pasado, porque era un hijo Ilegítimo. ilegítimo. Ujú. Y bueno, y la obra era una obra convencional, pero bueno, yo era la protagonista, digamos. Pero tenía también algo raro de Florencio Sánchez, que era insinuaba un incesto en la historia, ¿o yo me deliré? Sí, porque la apuesta que hizo Pompeyo tenía que ver con... O sea, la obra era solamente eso, era un... Sí, pero la relectura que hizo él... Sí, potenció la relación que tenía el hijo bastardo con la hija de ella. Ajá. Entonces lo puso en primer plano. Ujú. Antes era una insinuación, creo, y acá pasó a Ujú. primer plano. Ujú. Pero sí, tenía que ver. Era una obra convencional, pero como desde la puesta subrayaba cosas que tenían que ver con una cosa más... resignificar la obra, ¿no? Ujú. más que tenía que ver con eso, con el incesto o con justamente una imagen de mujer muy Ujú. masculina, ¿no? Ujú. Claro, pues no era un personaje trasvestido, sino que era una mujer con Era una esas mujer, yo características. hacía de mujer. Y que cuando se enloquecía, se ponía, ¿cómo era? Una Una especie de motor que le daba aire, que era de mi nebulizador. mamá. Nebulizador de mi mamá, que era Ujú. muy, digamos, un motor enorme, Ujú. así que hacía mucho ruido. Ujú. y que ella lo usaba para darse aire, ¿no? Ujú. Ahí estuvimos viendo parte de Pará Fanático, que fue el primer espectáculo unipersonal. Sí. Contanos cómo empezaste a pensarte fuera de los Messi, digamos, en espectáculo. Bueno, nos pusimos de acuerdo con Damián, dijimos no seguir más los Messi, porque un dúo tiene, digamos, tiene como un karma, ¿no? El dúo. Siempre... A mí me encontraban por la calle y me decían, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Entonces ahí tenías que especificar, bueno, no, yo soy solo. No somos pareja. No somos pareja, estoy y hago cosas solo, digamos. Entonces, si bien trabajamos con directores diferentes, yo trabajé con Ricardo Bartis y él con Alberto Ure, haciendo los Messi, pero solos con directores por separado, se complicaba el asunto del dúo. Entonces dijimos, vayamos cada uno por su lado porque nos va a ir bien además, porque somos talentosos los dos. Y entonces cuando tomamos la decisión y estuvimos solos, ya vuelvo a esa época, cuando estuve solo, me digo, ¿qué hago ahora? Porque por lo general yo soy bastante, digamos, frío para tomar las decisiones, pero después cuando ya las tomé, ¿cómo qué hago, no? Y intenté formar un grupo que se llamó Cardumen Gaga, y fue como remontar y remar mucho y hacerme cargo de muchas cosas, y fue difícil y parece que eso me asustó mucho y digo, me meto adentro mío, a ver qué hay. Y empecé a descubrir personajes míos y descubrí el unipersonal como lugar, digamos, de expresión también, ¿no? Pero ya tenías algunos de estos personajitos armados. Sí. Mismo con los Messi. Los Messi, más allá de que hacíamos cosas a dúo, cada uno tenía personajes, ¿no? Ujú. Y después me encontré con Enrique Federman, que Enrique Federman, digamos, para mí siempre lo admiré en esa forma. Es muy buen director de unipersonales, ¿no? Es muy buen director también de unipersonales, pero al mismo tiempo él en sí mismo hizo del unipersonal algo muy muy efectivo, ¿no? Ujú. Entonces dije, es lo primero que dirige es Pará Fanático. Ajá. Enrique Federman. Y fue como una aventura, digamos, mutua, ¿no? Digamos, bueno, hagámoslo. Y resultó muy, muy bueno. Al principio, bueno, fue no entender nada, ninguno de los dos, porque yo, si bien trabajé con directores, a mí soy medio incómodo para trabajar con directores. Y bueno, y fue, ¿no? Fue. Tenía muchos personajes y armé un libro
Y armé un libro con respecto a la ropa también. O sea, yo me iba sacando ropa como Bugs Bunny cuando se saca disfraces, ¿no? Pero digamos que para fanático, al contrario de Dr. Peuser, pregunto. Sí. El Dr. Peuser es tu segundo unipersonal. Sí. Dr. Peuser tiene una historia, un argumento, digamos. Sí. En cambio, para fanático no es como una secuencia. Para fanático yo le busqué un concepto que era, o mismo con Enrique también le buscamos ese concepto, que era una persona que se había insolado, le había salido un montón de ampollas y cada ampolla era un personaje. Ajá. Pero el que se insoló, digamos, volvía al espectáculo. O sea que había un personaje que se repetía unificaba. 3 veces, que lo unificaba. Unificaba, sí, es el personaje. ¿Qué es este que dice estoy enamorado? ¿O No, es el de la peluca, el el de que la hace los peluca blanca. animalitos. Que se llama Ernestor, porque la madre no sabía si ponerle Ernesto o Néstor. Entonces le puso Ernestor. Y bueno, y actualmente lo hago porque actualmente está cumpliendo 10 años para Fanático. Yo lo estrené en el 97 y dije, qué bueno que es cumplir años con un espectáculo y 10 años más. Y es impresionante porque no modifiqué casi nada. O sea, estamos como siempre, como desde hace 10 años atrás. O no crecimos o es valioso y es un clásico. O es un clásico, sí. Modifiqué un par de cosas, un 20% del espectáculo. En la escuela municipal aprendiste el método Stanislavski. Y ahí vimos personajes que son, digamos, más naturalistas y otros más expresionistas. ¿Notás alguna diferencia de construcción entre, por ejemplo, Faros de Color o el Dr. Peuser, por ejemplo? ¿Cómo lo elaborás como actor? No. Yo parto de lo imaginario, digamos. Hay como... me meto en mi imaginario, en mi propio imaginario y busco no solamente personajes o observaciones que he tomado, sino también intensidades y registros diferentes. Para algo más naturalista, obviamente que voy a tener una intensidad diferente de estos personajes que se proyectan mucho más, ¿no? Pero al mismo tiempo este personaje, el último, ¿no? Que era como una especie de intermediario entre Dr. Peuser y la gente, puede ser también un registro naturalista. Decir lo mismo en un registro naturalista. Todo tiene que ver con el imaginario, con lo que uno se imagina y cómo lo hace para que el resultado sea lo que el director o el que uno necesite, ¿no? ¿Y hay algún trabajo corporal en particular que hagas para...? Fútbol 5. Sí, qué sé yo. A mí me parece que no hay algo específico, porque si uno dice, bueno, uno necesita determinada cosa para algo, a uno lo necesita y otro no. A mí me gusta jugar al fútbol y ese es el entrenamiento que hago, digamos, en la semana, porque me encuentro con amigos, me divierto y quemo grasas y estoy bien corporalmente. Y cuando yo ensayo una obra, hay un registro corporal que lo tengo que... Por ejemplo, si tengo que llegar con las manos al piso sin doblar las rodillas, bueno, practico eso, porque los ensayos también tienen que ver con eso, con ensayar también el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que hacer repetidas veces algo. Ahora, para que aparezcan, por ejemplo, esos animales que haces, o las tonalidades físicas, o las tonalidades de la voz, ¿trabajas con el espejo? ¿Cómo haces? Sí, Digo, bueno, para tener registro del cuerpo, claro, ¿no? En un momento sí, trabajé mucho con el espejo, justamente con ver otra cara. Y siempre mi deseo es ver otra cara en el espejo. Salvo cuando me estoy afeitando, obviamente, ¿no? Cuando me estoy afeitando no tiene que ser otra cara porque... Te asustas. Me asusto, me corto. No, siempre cuando busco algo, ¿no? Cuando estoy en intimidad con el espejo.
Después ya tengo un registro bastante amplio de mis posibilidades gestuales. Y también hay alguna gestualidad que nace desde hablando de Stanislavski, desde una acción física. Entonces ya no me preocupo porque esa gestualidad tiene que ver con un reflejo condicionado. Pero te descubrís en una acción física con que te aparezca un personaje que no sabías que Sí, tenías. Sí, totalmente. Por ejemplo, digo, de los personajes que hiciste, ¿cuál apareció y descubriste que un día estaba? Lo que pasa Digo, es que, por ¿cuál ejemplo, no buscaste sí. especialmente? ¿Cuál nació solo? Bueno, este es un personaje que nació solo. Porque en realidad... El de Dr. Peuser. Sí, pero este último, porque el Dr. Peuser es el alemán. El típico peluca einsteiniana, alemán, loco, que bueno, director del ¿cómo se llama? Del penal Sierra Chica, que experimenta con los presos. Porque ese es el argumento de Dr. Peuser, es eso. Y se confunde el mapa genético con el mapa de la capital federal. Pero este personaje surge de solamente de enumerar enfermedades o de justamente hacer conocer la guía Peuser para que uno conozca al doctor Peuser. Y tenía que hacer solamente eso. Y en un momento surgió, en vez de 10 pesos, yo no quería decir 10 pesos y salió 10 bolívares, y lo hice por ahí, por un personaje más centroamericano, el tono de voz. Enrique me decía que ese personaje no tenía mucho brillo, entonces le agregamos eso de que yo atrás de la silla de rueda era de una manera y después cuando salía era de otra, era como una especie de nanoide, deforme. Y así fue construyéndose así, pero no fue buscado, digamos. Fue un personaje que tenía que decir una letra, nada más. Pero los ensayos fueron modificándolo y sí, fue... Porque las acciones físicas, como método en sí, son muy variables también. Hay mucha variedad y hay muchos libritos para el método. Pero yo lo relaciono con los reflejos condicionados. Un personaje hace esto todas las noches y entonces en todos los ensayos, y esto ya lo determina, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, hay un personaje en Parafanático que tiene una máquina de tejer, Nitax. Que ese personaje lo construí primero, cuando mi mamá iba a tirar la máquina Nitax, dije, no la tires, yo la voy a hacer plata, de alguna manera. No sé cómo, pero me la quedé, me la apropié a la máquina. Después, esa profesora de tejido decía, no doy más. Era una muletilla, no doy más porque no puedo más. Con esas dos cosas lo construí. O sea, hay una intención de ella, pero hay también un manejo de una máquina que a través de los ensayos me posibilitaron saber que el personaje daba clase de tejido, que manejaba una máquina, que a tal compás se ponía a cantar con la máquina. Ahora, cuando armás se construye de muchas maneras. Y el método de las acciones físicas es un método. Hay un montón. Grotowski, Meyerhold, Bastango, un montón. Y cuando armás el personaje de Intimidad o el personaje de Faros de Color, ¿son bastante cercanos a tu yo cotidiano? No digo psicológicamente, me refiero... No, a mi cotidianidad, a mi forma de moverte en la vida, sí. a tu tonalidad de la voz. Sí, igualmente siempre en teatro hay un grado de proyección que uno no lo hace habitualmente. Y acá en Faros de Color era justamente sumergirme en un imaginario, porque el concepto de Javier Dolte, que también era su primera obra que dirigía, Javier Dolte, no tiene nada, pero imagínense que hay todo. Porque era un espacio en el que no había nada, ningún objeto ni ninguna marca. Se creaba el espacio con la luz. Sí. Solamente. Y ustedes. Sí. Diciendo es la cocina o algo así. Sí, pero no diciéndola, sintiendo que había una cocina.
O por ejemplo, había una parte donde yo entraba a, digamos, a un salón y bebía mi whisky de la tarde. Pero nunca lo bebía, sino que yo lo sentía con mi imaginario. Yo lo tomaba dentro de mi cabeza, pero se traducía en la actitud corporal. Sí, en ir a un lugar, ver el vaso, ver la botella, sentir que uno agarraba la botella, la ponía en el vaso, después tomar y en una frase hacer... Era sentir el whisky que pasaba por mi garganta. Y eso llegó a ser un concepto que fue muy atractivo, porque no había nada, pero estaba todo. Ahora era complicado no agarrarse de nada. Para mí no. ¿No? Porque era así. Y aparte en mi cabeza vivo muchas cosas sin que pasen. Sin que pasen. Porque a mí me parece que es eso. El actor tiene que, más que mentiroso, tiene que ser, digamos, un ser que sea muy verdadero con su imaginario. Que sienta en su imaginario mucho. Quería que nos cuentes brevemente la historia de cómo nació la historia de Dr. Peuser, que vos en ese momento estabas con el tema de ¿cómo se llama?, del genoma y sí. Contanos un poco cómo fue eso, me pareció muy, muy interesante. No, me pareció inquietante cuando aparece el genoma humano, que aparece cómo determinar, digamos, cómo se determina el genoma humano, que lo presentaran el primer ministro inglés y Bill Clinton. Yo dije, ¿esto no lo tendría que presentar los que descubrieron el genoma? Unos médicos, un científico, más que los estadistas, 2 estadistas. Entonces dije, acá se viene una muy fea, muy grave. Y si bien el arranque fue así, de determinar el genoma, determinaban también, fue un poco unir a Lombroso con su fisionómica criminalística. Y en un punto era eso, ¿no? Unir el genoma con el genotipo con el fenotipo de Lombroso. Y entonces todo transcurre desde un clima lombrosiano hasta un clima futurista negro, ¿no? Desde un guardiacárcel que pega palazos porque tenés exportación de cara, hasta un doctor conectado con el poder y el Estado que experimenta con presos para que en el futuro no haya problemas. Y habían inventado un castigo, en vez de la silla eléctrica habían inventado la silla de ruedas como castigo, ¿no? Uno le daba tantos palos al preso hasta que quede una silla de ruedas y el preso la tenga que comprar. Un poco hablando, siempre cuando uno habla en futuro, habla de lo que está pasando ahora, ¿no? Imaginándose lo que va a pasar, pero desde un punto actual. ¿De dónde sacaste el personaje del sordo mudo? ¿Cómo lo trabajaste? Cuando me llama Adrián Sor para decir, bueno, ¿te gustaría ser un hipoacúsico? Le digo, bueno, bárbaro, perfecto. Y entonces dije, uy, bueno, hay que trabajar, hay que ver, qué sé yo. Entonces justo ese fin de semana estoy en una fiesta con amigos y digo, che, me llamaron para ser un hipoacúsico. Y sale uno y me dice, venite a mi trabajo, porque con un convenio de la provincia hay sordomudos contando plata en el banco. ¿Hay muchos? Sí, hay un montón, venite. Y fui. Y estaba la tesorería del Banco Provincia. Primero cuando entré vi tanta plata, dije, me quedo acá, se me pierde algún billete por entre el bolsillo. Y me presentó 10 sordomudos y empecé como a hablar con ellos, Comunicarte. A comunicarme y a ver cómo se expresaban. Hice un promedio bien, a ver cómo se puede, digamos, porque había distintos grados de sordomudos, digamos, distintos grados de sordera. Sí, pues, bueno, son sordos, no mudos, digamos. Sí, lo que pasa es que el sordo no puede expresarse, no puede modular, no puede nada, porque no son sonidos muy guturales. Sí, es una expresión, pero
uno entiende, digamos, Sí. el sordomudo que no realmente no puede Emitir sonido porque no lo Claro. reconoce. Pero, por ejemplo, menos grado de sordera se pueden expresar bastante bien. Ujú. Y digamos que teatralmente era más interesante el intermedio. Para Claro, porque se entendía lo que hablaba, pero al Ujú. mismo tiempo tenía grado de sordera. Ujú. Pero había algunos que directamente no podían ni entenderlo. Eran sonidos guturales nada más, porque no escuchaban bien. Ujú, Y algunos otros que ni parecían sordomudos, ujú. que hablaban normalmente y que tenían alguna falla de expresión, pero podían pasar tranquilamente por gente normal, digamos, Ujú. por gente que no se fuera sorda. Ujú. Y bueno, y después, cuando hice este primer capítulo, lo vio la gente, fue un capítulo que se vio mucho, y lo vio Villasoles, que es un lugar donde enseñan señas, donde te enseñan a hablar por señas. Y me conecté con ellos, y ellos pensaban que era un sordomudo de verdad, que no estaba con ellos. No estaba estudiando con ellos el señas, ni nunca había pasado por Villasoles. Entonces, bueno, le dije que no y que me interesaba mucho ese mundo, digamos, el mundo, y descubrí un mundo realmente, porque no tiene nada que ver con lo que uno se imagina. Son muy marginados. La televisión, no habían visto el programa porque la televisión no los contiene. Por edición o por subtitulados. Ahora quizás un poco más, pero en esa época mucho menos. Y bueno, y es un mundo paralelo. Se comunican entre ellos y salen entre ellos, bailan entre ellos, miran programas de Sony porque están subtitulados también, o sea, miran de diferentes programas. Hay sordomudos que se integran mucho más que otros. Y hay sordomudos que son muy cerrados. La personalidad del sordomudo es una personalidad, digamos, muy cerrada. Muy, a pesar de lo que les pasa, ellos son. Y quizás tengan una forma de ser que, cuando yo estaba en Villasoles, me decían, ¿por qué no llaman a un sordomudo de verdad para ser de sordomudo? Y te tuvieron que llamar a vos. Yo, primero fue, ¿qué te pasa? Sordo. Y después dije, no, es cierto, ¿y por qué no llaman a sordomudos para ser de sordomudos? Después de explicarle que, bueno... Que el trabajo actoral consiste en... Y además de que Sí. un sordomudo tiene que ser actor, me explicaron que nunca habían hecho nada en televisión los sordomudos, que ningún sordomudo de verdad había actuado en la televisión. Entonces, pensamos... con el que escribía también, que en ese momento era... ¿Korosky? No, ¿cómo se llama? El de Vientos de Agua. El pelado. No, Bueno, no importa. Bueno. Quedó. Campanella. Bueno, Bien. él no escribía ese programa, en realidad hacía que escribía, pero Juan Pablo Domenech hacía unos diálogos muy interesantes. Y Juan Pablo Domenech me dice... qué era lo que quería. Y yo decía que hacer escenas con sordomudos. De verdad, sordomudos de verdad. Bueno, está bien, qué sé yo, escribí una escena y en un momento fui a Villasoles y dijimos, tenemos que ensayar esta escena. Entonces se entusiasmaron muchísimo. Y trabajé con 10 sordomudos en una escena donde había una despedida de solteros en un lugar que teníamos con Fernán Mirás, Diego Peretti, en un bar, en una despedida de solteros de sordomudos. Y fue genial, porque ellos se sintieron, para ellos fue histórico, porque nunca habían trabajado en la televisión, nunca habían trabajado ni en la televisión, ni en el cine, porque no los tienen en cuenta en realidad, y son muy histriónicos. Sí. Y más de un sordomudo es muy buen actor. Entonces, bueno, al principio fue muy chocante porque tienen esa personalidad y te dicen lo que sienten, sin pelos en la lengua, sin intermediarios, te dicen lo que... Y yo, bueno,
me hice cargo de eso y los hice trabajar y me sentí muy bien haciendo eso. De todo lo que hiciste en televisión, ¿lo que más te gustó hacer fue Tumberos o alguna otra cosa más? En televisión no, a mí me gusta actuar, digamos. A mí me gusta actuar en todos los programas que hice, en todas las obras de teatro. Me gusta actuar, me gusta meterme 1 hora o 2 horas en otro personaje y actuar. No tengo predilección por ningún programa, ninguna... Hay programas que lo ve más gente, pero por ejemplo yo hice Sol Negro, que no lo vio mucha gente acá en Capital, lo vio mucha gente en el interior, porque yo justo estaba de gira y la gente me conocía más por Sol Negro que por otra cosa. Y fue genial también. Y fue uno de los personajes más intensos y donde yo más me comprometí, porque el tema de la locura para mí es un tema especial. Conozco la locura de muy de cerca, no justamente por mí, sino por gente de mi familia y quería expresar, componiendo un personaje y metiéndome en esa problemática, digamos, expresar lo que yo sentía. Ahora, más allá de los ratings, las causas televisivas, Sol Negro, bueno, justamente manejaba un tema que era más difícil de digerir que por ahí Tumberos. Sí. ¿Y en ese sentido fue más complejo de construir que Tumberos? No, porque después de Tumberos me vi por dónde pasaba el tema, digamos. Para Peuser yo tuve que meterme, digamos, en los presidios, digamos, meterme, digamos, en el tema de... me acuerdo que leí Vigilar y Castigar de Foucault, fue un libro que a mí me abrió muchas... Imaginario. El imaginario y la percepción sobre la problemática de los encierros, el encierro de las instituciones educativas, del encierro de las cárceles, del encierro de los claustros, del encierro de los manicomios. Entonces, por ese lado me resultó también más fácil encarar ese programa o ese personaje, porque ya venía con un entrenamiento de eso. Pero ya te digo, lo que quise expresar en ese programa a mí me llegaba, ¿no? Me llegaba quizá mucho más que en Tumberos. ¿Y cómo armaste Tumberos? Digo, ¿El personaje? El personaje. Bueno, armando un personaje te puede pasar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, armo los personajes a veces 5 minutos antes, aunque parezcan muy elaborados. En televisión tiene eso, en televisión hay rapidez, en teatro no, en teatro uno puede ensayar, puede tomarse su tiempo, pero en televisión uno no tiene el personaje, pero se empieza a grabar el día tal, a tal hora. Entonces a partir de ahí uno va, mientras va haciendo sus cosas, va tratando de armar el personaje. Cuando yo empecé a armar el personaje de Tumberos, empecé a darme cuenta de cómo era un personaje, un preso, pero cuando llegué a la cárcel y vi la torreta que parecía un castillo, las rejas, me mostraban facas originales de los presos que parecían espadas, y a Caetano se le ocurría caballos, y yo dije, estoy en una del medioevo, de Shakespeare, soy Ricardo III, y mi personaje tiene mucho de Ricardo III, es el poronga del pabellón, donde llegó a través de la sangre y de la muerte, se sostiene en el poder mediante la sangre y la muerte, y después huye como un cobarde. Es Ricardo III. Pero en versión gauchesca. Ahora, esto de la inmediatez, después, en los primeros capítulos, ¿ya tenés claro el personaje o lo vas completando a medida que...? Es así, al principio hay 2 o 3 escenas que me van marcando. Y también, bueno, está el director que dice, va por ese lado. Descartá estas posibilidades y va por ese lado. A veces quizás se retrasan las escenas porque no se encuentra un personaje y se habla y no se hace hasta que va. Lo que pasa es que la televisión es muy rápida y no podés estar varios días posponiendo una escena. En cine también se tiene la posibilidad de ensayar un poco más, pero en televisión es muy carnívoro. ¿Cómo fue armar el personaje? ¿Cómo fue, si tenés algún recuerdo de la filmación de La Niña Santa? Que también es un personaje terrible el que haces, digo. Sí.
En realidad, cuando... Complejo, me refiero, no terrible, complejo. Sí. Me parece un padre de familia, en realidad, nada, se le apoya a la chica. Digo, sí, pero al mismo tiempo tampoco perverso. es tan terrible Por apoyar eso. a alguien. O sea, es Bueno, una pero perversión muy chiquita. Pero es un perverso. Es un perverso, Es un perverso. en grado, digamos, 0,3. En realidad, cuando yo me presenta el guión, me encanta el guión, y le digo a Lucrecia que yo veía como un mito en ese guión. Yo le dije muy crudamente, le dije, parece Caperucita y el Lobo en un punto, donde Caperucita se da cuenta que el lobo quizá tenga posibilidades y lo persigue él, ¿no? Entonces me dice, mira, yo pienso mucho en el libro de Job, de la Biblia. Y bueno, Job, el personaje de Job, es un... resumo, digamos, lo que le pasa a Job, ¿no? Por su recorrida el diablo llega ante Dios y le dice, recorrí todo el mundo y todo está bien. Ah, todo está bien. ¿Y vos te fijaste en Job? Le dice Dios al demonio. ¿Te fijaste en Job, que es mi mejor hijo? Sí, realmente es muy respetuoso de las leyes, de la religión, es tu mejor hijo, pero provocarle alguna enfermedad, matarle a algún amigo o dejarlo sin dinero, a ver qué hace. Vas a ver que no es tan respetuoso de tus órdenes. Y entonces Dios le dice, bueno, está bien, haz lo que quieras con él, a ver si aguanta. A ver si aguanta. Y se habla de la paciencia de Job. Y me parece que este personaje de la Niña Santa es Job. Es un Job, digamos, atormentado por el diablo. Es una persona muy encumbrada en su medio ambiente, digamos, en su pueblo, que poco a poco, por una pequeña perversión que es eso que estábamos hablando antes, de apoyar a una chica en una multitud, se le va complicando todo su mundo. Y la película cuenta eso, ¿no? Cómo se le complica a este hombre, cómo se le complica todo. Y al mismo tiempo se le complica porque es el despertar de un adolescente. Y puede ser bucólico ese despertar o puede ser terrible también, muy complejo, ¿no? Con muchas aristas. Cambiando así como casi radicalmente de tema, pensaba en quiénes fueron protagonistas de los 80. Por suerte ya se abandonó las notas sobre qué fue del under de los 80 y todo no te eso. Creas. No. Bueno, si viste, siempre hay algún periodista desesperado que no le queda otro remedio que hacer la nota. Pero bueno, pensaba en algunos de esos que fueron protagonistas, ¿no? Y en realidad, por ahí es un prejuicio mío, por eso te pregunto, me parece que la mayoría, salvo Urdapilleta o vos, o Damián, uno tiene la sensación de que fue en ese momento como la explosión de la expresividad, pero que después no pelaron otras cosas en el escenario. Que después como que no se recibieron de actores dúctiles. No sé si te da la sensación de eso. No es por criticar a los demás, pero digo, sí. porque apareció no solo una teatralidad en los 80, sino una forma de actuación, ¿no? Que de alguna manera se sacaba el corsé de Stanislavski y buscaba por otros lados. Sí, y también el corsé de una época muy, digamos, muy solemne. Solemne con respecto al teatro, represiva con respecto a las instituciones del Estado. Entonces, a partir de que te ponen una tapa arriba de algo, eso va a explotar. Como explotó, desparramó, digamos, ciertas expresividades o ciertas expresiones. Se dio mucho con el rock también. Y sí, quizás hay algún emergente de eso que
que actualmente tiene más predicamento, más trabajo, más ductilidad, pero me parece a mí que en ese momento fue el protagónico. Ese momento fue que la gente que estaba tapada estalló. Que me parece que ahí fue. Y después, bueno, en la proyección o en la fue variado, ¿no? Como en todo estallido, digamos. Claro, que se dio mucho por el rock, por las artes plásticas, después se fusionó todo, después, qué sé yo, artistas se convirtieron en empresarios en artistas. No sé, Chaván preso. No sé, los resultados fueron muy diversos. Ayer con Angeli también nombramos a Chaván. Y él comentaba, bueno, que Asterión él la pudo estrenar gracias a Di Giule, claro, que fue un espacio que dio Chaván. Sí, y al mismo tiempo los Meggi en su recorrido por ese periplo under era Cemento, Paracultural, Medio Mundo Varieté, el Einstein, que también el Café Einstein, que lo fundó también Chaván. Pero bueno, uno no se imaginaba tanto, ¿no? Que iba a ser tanto lo que iba a pasar con él. También uno tenía la sensación de por ahí que en los 80, con que te hagas body art, ya eras artista. Digo, poniéndote una peluca rara, una ropa rara, ya eras artista. Sí, también eso. O por ejemplo un caso como Batato, que hacía cosas geniales y él mismo te decía, no sé qué hice. No sé qué hice, lo tenía que hacer. Un poco la impronta de esa época era, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, de Luca Prodan. Era eso. Y me parece a mí que fue en una época y bueno, y después uno quedó y hizo otras cosas porque también tenía un oficio y ejerció el oficio, ¿no? Pero el protagonismo fue el estallido, fue esa primavera alfonsinista, ¿no? Que justo se dio en el gobierno de Alfonsín. Nos vemos mañana y vamos a agradecerle a Carlos Belloso por haber estado con nosotros hoy. Bueno. Gracias.